buenos días a todos los compañeros, profesores y demás asistentes a la charla. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente que está rotando en cirugía de columna y como todos los lunes vamos a hablar acerca de un tema de interés en la patología espinal. El día de hoy vamos a hablar de la deformidad espinal postraumática. El asesor para esta charla es el doctor Gustavo Giraldo. Entonces, lo primero es recordar algunos conceptos básicos de la columna vertebral, el alineamiento de la columna vertebral y el balance sagital. Recordemos que gracias al neurodesarrollo y a la evolución que ha tenido, digamos, la motricidad corporal en el ser humano, hemos venido presentando unas curvaturas normales en la columna vertebral. Es así como en la columna cervical hay una lordosis, ¿sí?, que va a ir más o menos de 40 grados, más o menos 9 grados. En la columna dorsal hay una cifosis que está entre 20 y 50 grados. Y en la columna lumbar tenemos una lordosis que es aproximadamente entre 31 y 79 grados en algunos textos. Igualmente el sacro tiene una angulación cifótica. Estas curvaturas espinales van a permitir que yo mantenga un balance sagital. El balance es definido como esa sumatoria de fuerzas que van a permitir que la columna en una posición erguida genere el menor consumo energético, ¿sí? Por ende, este balance es muy importante y tenemos tanto balance sagital como balance coronal. Las medidas de balance pueden ser generales o globales, regionales y espinopélvicas. Aquí traigo algunas de las mediciones que se han asociado con discapacidad y dolor en los pacientes sometidos a cirugía espinal. Una de ellas es el SBA. Listo. Entonces, qué pena con ustedes. Veníamos diciendo que el balance y el alineamiento espinal depende de unas curvaturas fisiológicas que se han ganado por la motricidad y por la evolución y la bipedestación. Entonces tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal y una lordosis lumbar. Y estos son más o menos los grados descritos en la literatura de normalidad de estas curvaturas espinales. Decíamos igualmente que para determinar el balance, que es algo importante porque el balance es esa sumatoria de fuerzas que permite en la posición erguida de la columna un consumo energético mínimo, tenemos algunas medidas, unas medidas globales, unas medidas espinopélvicas y unas medidas regionales. Dentro de las medidas globales he traído el SBA y el ángulo de T1, son medidas que se han asociado fuertemente con discapacidad y dolor. El SBA es una medida que sale del cuerpo de S7 y traza una línea deplomada y la relaciona con una línea vertical en la esquina posterior superior de S1. Y les comentaba que en general valores mayores a 5 centímetros se asocian altamente con discapacidad y requerimientos de cirugía. Igualmente, el ángulo de T1 es una línea que traza una vertical desde el cuerpo de T1 hasta las cabezas femorales y un ángulo hasta la mitad del endoplato de S1. En general, los valores deben ser menores a 20 grados o a 15 grados según algunos autores. Pero algunos de esos parámetros sagitales globales o de balance global, como el SBA principalmente, no tienen en cuenta la posición de las caderas o la relación con la pelvis del alineamiento espinal. Por eso se han creado algunos parámetros como estos parámetros espinopélvicos, ¿sí? El sacral slope, el pelvic tilt, la incidencia pélvica, que ayudan al neurocirujano a entender la posición o el alineamiento lumbosacro principalmente y de la columna en general con la pelvis y las cabezas femorales. Entonces tenemos también algunos valores importantes que nos pueden ayudar a la hora de un planeamiento quirúrgico. Un sacral slope por debajo de 40 grados, un pelvic tilt menor a 25 grados y una incidencia pélvica que es un valor que no se modifica porque es de cada paciente. En general la incidencia pélvica es igual al pelvic tilt más el sacral slope, pero más importantemente para el planeamiento quirúrgico yo debo determinar que la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar de mi paciente debe ser 9 grados o menor a 9 grados. Se han creado otros valores de balance sagital
un poco más recientes, como el índice de Barry, que es un índice que compara la línea de plomada de C7, ¿sí?, con la cabeza femoral sobre la distancia de la línea de plomada de C7 con la esquina posterosuperior del sacro, y este índice debe ser menor a 0,9. Es un índice un poco más completo que el SBA porque tiene en cuenta la línea de plomada o balance sagital global con la posición de las cabezas femorales y de la pelvis y el sacro. Entonces es un poco más completo. ¿Todo esto para qué? Todos estos parámetros previos van a permitir que el tronco y el cuerpo en general esté dentro del cono de la economía, del cual ya hemos hablado, ¿sí?, propuesto por el doctor Dubusset. Como vemos, lo que él propone es que el cono tiene una base que está en la cabeza y que entre más amplia sea la base, es decir, entre más inclinado esté el paciente hacia adelante o hacia atrás o lateralizado, vamos a necesitar mayor actividad de la musculatura y de los ligamentos y por ende un mayor gasto energético para mantener la postura erguida. En otras palabras, entre más pequeño sea el cono de la economía en su base, menor gasto energético requiere. En general, el centro de la masa siempre debe proyectarse en un punto en el medio de los pies. Entonces, como vamos a ver, todos estos parámetros de balance espinal son para permitir esto, un mínimo gasto energético y por ende un adecuado uso de la musculatura espinal, los ligamentos y las articulaciones. Y esto es porque cada vez que yo tengo un desbalance en la columna vertebral, secundario a un mal alineamiento espinal, voy a presentar cambios compensatorios. ¿Cuáles cambios compensatorios? Múltiples cambios compensatorios, como aumento de la lordosis cervical, alteración en la cifosis dorsal, aumento de la lordosis lumbar. Puedo tener cambios en la pelvis, ya sea retroversa o anteversión, flexión de las rodillas, dorsiflexión de los tobillos. Y estos cambios de compensación tienen unas características principalmente de que no son ilimitados, es decir, ellos llegan a un punto donde no pueden compensar más la deformidad del paciente y que generan una degeneración espinal asimétrica, es decir, un desgaste asimétrico facetario, ligamentario y muscular, y eso conlleva dolor y a largo plazo mayor deformidad. Por ende, yo no puedo estar a expensas de los cambios o mecanismos compensatorios todo el tiempo. Cuando revisamos en la literatura el tema de hoy, la deformidad espinal postraumática, encontramos esta revisión sistemática que es realizada por el doctor Vaccaro y colaboradores y fue publicada en el 2020 en la revista Lao Spine. El objetivo de este estudio fue analizar sistemáticamente las definiciones respecto al tema y las descripciones en la literatura para generar una definición completa. Entonces, ellos encuentran 46 artículos y al final de la revisión de la literatura, ellos no pueden dar una definición clara y clínicamente relevante de esta patología. Entonces, aquí empezamos a presentar un problema importante cuando hablamos de la deformidad espinal, y es que, como vemos, se viene escribiendo de esta patología desde la década de los 70, pero hay pocos estudios prospectivos. Vemos que el primer estudio prospectivo es del 2011, ¿sí?, con 80 pacientes, y después del 2011 solo tenemos 3 estudios prospectivos más, el mayor de ellos con 58 pacientes. Entonces, la mayoría de las cosas escritas en la literatura de deformidad espinal postraumática trata de series de casos, reportes de casos, cohortes retrospectivas o opinión de expertos. Es una calidad de la evidencia baja cuando hablamos de este tema. De ahí deriva que cuando vamos a definir la deformidad espinal postraumática, no tenemos una definición precisa ni uniformemente aceptada en la literatura neuroquirúrgica. Algunas de las definiciones, tal vez la que más se escribe en los artículos, es una angulación cifótica postraumática dolorosa de la columna vertebral. Sin embargo, esto tiene algunas particularidades y es que no nos dice cuándo es significativo el grado de angulación en los pacientes. Y esto puede ser muy variable dependiendo del segmento espinal donde yo esté valorando esa angulación. Lo otro es que toda cifosis en la columna cervical y lumbar es deformidad. Es decir, yo puedo tener un grado adicional de cifosis en la columna dorsal y eso no implica una deformidad postraumática, pero sí tengo una angulación cifótica en la columna cervical y lumbar, eso implica una deformidad postraumática. Por otro lado, en la columna dorsal
en la mayoría de artículos tenemos que todo ángulo regional que exceda los 30 grados es una cifosis postraumática. Si hablamos de las curvas normales versus las curvas patológicas, definiendo las deformidades postraumáticas, en general, haciendo un consenso de la mayoría de artículos, tenemos que en la región torácica alta, una angulación cifótica mayor a 20 grados, en la región dorsal principal, una angulación mayor a 50, en la región toracolumbar, una cifosis mayor a 20 grados, y en la región lumbar, una lordosis mayor a 40, son definidas como deformidad. Entonces, esto va a ser dependiente de la región que estemos valorando. De aquí parte un concepto claro de la definición. La deformidad espinal postraumática no es igual a cifosis, depende del segmento donde yo esté. Y si bien la mayoría es ocasionada en la región toracolumbar y dorsal, también se puede dar en la región cervical y lumbar de forma aislada. Por otro lado, estos valores que acabamos de presentar, cuando se sobrepasan, esto no es indicación de tratamiento quirúrgico, como vamos a ver, simplemente una definición de deformidad espinal postraumática. Dentro del punto de vista epidemiológico, la deformidad espinal postraumática puede darse en cualquier lugar de la columna. Sin embargo, es más común en las uniones dorsolumbar y cérvico-torácica. Principalmente, como nosotros sabemos, el 60% de las fracturas espinales se producen en la unión toracolumbar. Posiblemente esto, asociado a las altas demandas biomecánicas de esa zona, explican por qué la mayoría de las deformidades postraumáticas se presentan en esa región. Desde el punto de vista epidemiológico, también es importante mencionar que se asocian más frecuentemente a las fracturas por estallido completo e incompleto y aquellas fracturas que tienen mecanismos de distracción y de flexión y de lesión del complejo ligamentario posterior. Entonces, cuando estudiamos esta patología, se hace muy importante determinar cuáles son los predictores de deformidad espinal postraumática, es decir, qué factores tiene el paciente asociados al manejo médico o al manejo quirúrgico que lo hacen tener mayor riesgo de presentar deformidad espinal postraumática. Si hablamos del manejo conservador, es decir, aquellos pacientes con una fractura donde yo voy a dar manejo médico, los principales predictores para deformidad postraumática descritos en la literatura, y obviamente esto proviene principalmente de estudios retrospectivos, es la edad mayor a 50 años, pacientes con una baja densidad mineral ósea, principalmente patologías osteoporóticas, fracturas que se localizan en la unión toracolumbar, fracturas tipo A3, y esto es importante y lo resaltan los artículos. Hay una omisión aproximadamente del 42% de lesión del complejo ligamentario posterior en las fracturas A3, es decir, muchas fracturas tipo B son diagnosticadas como fracturas A3 y esto puede ser la principal causa de la asociación de este tipo de fracturas con deformidad postraumática, porque como sabemos, un predictor de deformidad es la lesión del complejo ligamentario. Adicionalmente, desde el punto de vista radiológico, yo puedo tomar múltiples medidas en las angulaciones traumáticas de la columna vertebral. Aquí tenemos el ángulo de Cobb. Recordemos que este ángulo de Cobb se mide en el endoplato inferior de la vértebra inferior y en el endoplato superior de la vértebra superior, pero también tenemos otros ángulos como el de Gardner, que es un ángulo medido del endoplato inferior de la vértebra colapsada al superior de la vértebra superior, el ángulo de colapso traumático vertebral, que se mide en los endoplatos superior e inferior de la vértebra colapsada, y la relación de la altura posterior y anterior. Cuando se han analizado estas 4 mediciones radiológicas de lesión estructural vertebral, vemos como el ángulo de compresión vertebral, que es este de acá, cuando es mayor a 20 grados, se asocia o es un predictor de deformidad espinal postraumática. Adicionalmente, otra importancia de la resonancia, si hablamos de predictores, más allá de determinar la lesión del complejo ligamentario, es determinar la lesión del disco intervertebral. Porque cuando hay una lesión asociada del disco, esto es un predictor importante de deformidad espinal postraumática al manejo conservador. Entonces, estos son los predictores de deformidad postraumática en pacientes que no son operados. Sin embargo, también tenemos predictores de deformidad asociados a la cirugía. En las charlas pasadas veíamos como los pacientes con osteoporosis
tienen mayor riesgo de complicaciones posterior a una fusión espinal, como falla del material, pull-out, pseudoartrosis, deformidad posoperatoria, y en trauma es igual. La osteoporosis o la baja calidad ósea por otras patologías también condiciona mayor riesgo de deformidad postraumática. La pseudoartrosis también juega un papel importante siempre que no se forme densidad ósea adecuada posterior a una instrumentación, hay riesgo de deformidad, y algo en lo que hace mucho hincapié algunos autores, principalmente el doctor Viale, es de descartar una infección del sitio operatorio en estos pacientes, porque una ISO crónica y profunda puede dar una pseudoartrosis en los pacientes sometidos a instrumentación. Adicionalmente, la falla del material también es una causa y un predictor de deformidad postraumática. En cuanto a la longitud de la construcción o de la fijación, sabemos que las fijaciones cortas, hasta en el 50% de los casos, en las fracturas toracolumbares, pueden tener una cifosis de hasta 10 grados. Sin embargo, algunas regresan y otras progresan con mayor cifosis. Y en ocasiones, cuando el paciente necesita un soporte anterior, es decir, cuando tiene un grado de conminución alto en el cuerpo vertebral y se hace una instrumentación posterior única, pues entonces esto pone al paciente en mayor riesgo de tener una deformidad postraumática. Igualmente, si yo realizo una instrumentación corta sin soporte anterior, también hay mayor riesgo que una instrumentación corta asociada a un soporte anterior. Adicionalmente, en los pacientes con laminectomía previa o a quienes se les hace una laminectomía en el acto quirúrgico de la instrumentación, también presentan mayor riesgo de deformidad postraumática. Entonces son los principales factores de riesgo asociados a la cirugía: la densidad ósea, la pseudoartrosis, las fijaciones cortas en la unión toracolumbar, las cirugías únicamente por vía posterior cuando hay una falla de la columna anterior, y la laminectomía asociada. Pero también yo puedo contar con factores de riesgo de deformidad postraumática que no van a estar asociados a la cirugía. Principalmente se describen dos en la literatura. Tenemos por un lado la enfermedad de Kummel, que es una osteonecrosis del cuerpo vertebral. Esto se da por una insuficiencia vascular postraumática. En general se da 2 semanas después del trauma, y hay algunos factores de riesgo establecidos, como la osteoporosis, el uso de esteroides, alcoholismo y la presencia de radioterapia previa. En general, estos pacientes vienen con cuadros dolorosos y deformidad postraumática por esa osteonecrosis espontánea. Y otra etiología que no está asociada a la cirugía es la columna de Charcot. La columna de Charcot también se ha denominado artropatía espinal neuropática. Tiene múltiples causas. Actualmente la más común es el trauma raquimedular y es por una pérdida de la sensibilidad profunda, propioceptiva, de los músculos paraespinales, las articulaciones y los discos intervertebrales, y esto conlleva una degeneración progresiva. Estos pacientes, como pueden ver, presentan fragmentación ósea, aumento de la densidad, listesis y gran destrucción del disco. Entonces, en los segmentos superiores, pero más frecuentemente inferiores a la instrumentación, van a presentar una deformidad cifótica de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la deformidad en los pacientes con trauma? Bueno, el éxito principal del tratamiento deriva de hacer un enfoque inicial adecuado. Eso es lo principal. ¿Cómo hacemos un enfoque inicial adecuado? Clasificando correctamente la morfología de la lesión, clasificando la fractura, para poder definir cuál es la estabilidad y el riesgo de una deformidad posterior en caso de dar un manejo médico y de dar un manejo quirúrgico. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Si el paciente tiene osteoporosis, espondilitis anquilosante, alteraciones del alineamiento espinal preexistentes o cambios degenerativos avanzados, porque eso va a ser un factor contribuyente para deformidad postraumática. Y si voy a operar al paciente, seleccionar una técnica quirúrgica adecuada, como vamos a ver posteriormente. Por esta razón, algunos autores han abogado, principalmente el doctor Viale, por fusionar al menos 5 niveles para una fractura de la unión toracolumbar y evitar siempre que sea posible en el área de la descompresión
la laminectomía. Clínicamente, estos pacientes, el síntoma cardinal es el dolor, y ese dolor tiene varias fuentes. Uno de ellos es la inestabilidad local, ya sea por pseudoartrosis, aflojamiento del implante o otras causas. Típicamente es un dolor que aumenta con la presión, con la percusión y con la extensión. Pero estos pacientes también pueden tener otros tipos de dolor por el desbalance espinal que hablábamos ahora. Esa degeneración asimétrica y ese esfuerzo adicional de los músculos y ligamentos conlleva un dolor irradiado, típicamente referido típicamente a la región glútea y lumbar. Y cuando hay fracaso de los mecanismos compensatorios y mayor deformidad, puede haber incluso un dolor radicular por estenosis del canal o foraminal. Hasta en el 20% de los pacientes podemos tener un déficit neurológico, ya sea por estenosis del canal o foraminal, y en estos pacientes es frecuente encontrar alteraciones de la marcha, que pueden ser secundarias al desbalance espinal o al déficit neurológico. Siempre es importante valorar al paciente en vistas sagitales, en vistas coronales, para determinar si presenta o no deformidades, pero también para mirar los mecanismos compensatorios del paciente, es decir, si tiene una lordosis cervical aumentada, si tiene alteraciones en la posición pélvica, flexión de las rodillas, dorsiflexión de los tobillos, que van a hacernos pensar que el paciente está compensando un desbalance espinal secundario a una deformidad. Desde el punto de vista radiológico, lo principal es descartar pseudoartrosis e inestabilidad. Y cuando hablamos de las deformidades sagitales, podemos dividirlas en dos. Una tipo 1, que es un desbalance que genera un desequilibrio segmentario, es decir, hay un ángulo de compresión elevado, pero el balance sagital se mantiene. Y esto es lo más frecuente en las deformidades postraumáticas. Y la tipo 2, que es donde hay una deformidad global asociada, es decir, hay un SBA alterado. Entonces, si vemos en este primer ejemplo, tenemos una paciente con una fractura de L3, es una deformidad postraumática, donde tiene un SBA conservado, es decir, esto es una deformidad sagital tipo 1, no hay una deformidad global, el balance está conservado. Pero si vemos los dos pacientes del lado derecho, vemos que esta paciente también tiene una deformidad postraumática, una fractura de la unión toracolumbar, y vemos cómo esa SBA está aumentada, ¿sí? Con un ángulo cifótico de 80 grados. Esto es una deformidad global, una deformidad tipo 2, igualmente de esta paciente. Y esto es importante a la hora del planeamiento quirúrgico, porque nos va a indicar la longitud de la instrumentación. En cuanto a las radiografías, es ideal tomarlas en posición de pie. La radiografía en hiperextensión en estos pacientes en posición supina, con ayuda de una bolsa de arena o sin ella, determina la presencia de inestabilidad y de flexibilidad. Igualmente, vamos a determinar los ángulos que vimos ahora, como el ángulo de Gardner, el ángulo de Kopp, el ángulo de compresión vertebral, para determinar cuál es el grado de deformidad regional del área. Y vamos a realizar igualmente una radiografía panorámica para determinar si el paciente tiene unos cambios compensatorios y evaluar ese balance sagital que vimos al inicio de la presentación. En la tomografía es importante determinar si el paciente tiene signos de pseudoartrosis, aflojamiento del material, como lo hemos dicho en charlas previas, es esa hipodensidad o radiolucidez alrededor del material de instrumentación, que es un signo claro de aflojamiento del material, y determinar si el paciente tiene o no una fusión ósea dentro de la deformidad, porque esto va a impactar en nuestra conducta quirúrgica. Adicionalmente, el TAC nos va a ayudar a determinar todos los detalles para el planeamiento quirúrgico, es decir, el diámetro pedicular, el ángulo pedicular, la distancia hasta la cortical anterior del cuerpo vertebral para seleccionar un adecuado diámetro y longitud de los tornillos. La resonancia magnética es igualmente importante porque yo debo determinar si ese paciente tiene una estenosis del canal o estenosis foraminal que pueda ser intervenida en ese acto quirúrgico, y porque en un porcentaje no despreciable de pacientes con trauma espinal, principalmente trauma raquimedular, tengo patologías intracanal, principalmente mielomalasias o siringomielia. Adicionalmente, yo debo descartar que el paciente no tenga cambios degenerativos en los segmentos adyacentes, porque esto va a influir directamente en la longitud de mi instrumentación.
y en el riesgo a un segmento adyacente o a otro tipo de patología posterior a la cirugía. Entonces, como decíamos, para planear el abordaje quirúrgico, yo debo recordar todos los parámetros de balanza sagital de los cuales hemos hablado, globales, regionales y espinopélvicos, y determinar cuál es el grado de corrección que requiere mi paciente. Entonces, cuando uno revisa la literatura respecto al tema, no hay una indicación quirúrgica universalmente aceptada o definida para esta patología. Sin embargo, estas son las indicaciones más frecuentemente encontradas en los artículos. La primera es una baja calidad de vida, es decir, un índice de Oswestry mayor a 40 y una escala análoga visual del dolor mayor a 5 puntos. Si el paciente tiene afectación de su calidad de vida por la deformidad postraumática, debe ser llevado a cirugía. El dolor refractario al manejo médico también es indicativo. Como vimos, el dolor es un síntoma cardinal de esta patología. Sin embargo, ninguna indicación en ningún estudio es simplemente el dolor. El dolor debe ser refractario y no debe ser manejado con analgesia oral. La inestabilidad persistente en los pacientes, signos de inestabilidad en la imagen también deben ser determinados como una indicación de manejo quirúrgico. La deformidad, y esa deformidad, como vimos, se define según el segmento donde estemos y la angulación, pero en general la angulación cifótica regional mayor a 30 grados o una progresión mayor a 5 grados durante el seguimiento y un SBA mayor a 2.5 centímetros va a condicionar patrones de deformidad que tienen indicación de manejo quirúrgico, y cualquier tipo de déficit neurológico agudo asociado a la deformidad también requiere manejo quirúrgico. Estas son las 5 principales indicaciones quirúrgicas: calidad de vida, refractariedad del dolor, inestabilidad, deformidad y déficit neurológico. Los objetivos del tratamiento van a ser divididos en 3, como objetivos clínicos, biomecánicos y quirúrgicos. En general, el manejo temprano tiene mejores resultados. Los objetivos clínicos es mejorar la calidad de vida del paciente reduciéndole el dolor y descomprimiendo las estructuras nerviosas. Desde el punto de vista biomecánico, yo debo corregir la inestabilidad y determinar si voy a corregir una deformidad local o global. Y quirúrgicamente, en general lo que se hace es acortar la columna posterior o alargar la columna anterior o una combinación de esos dos procedimientos. En general, siempre hay que tener en cuenta el balance sagital y el balance espinopélvico, porque el objetivo, como hablábamos, es tener una columna balanceada y lograr que en el paciente haya el mínimo gasto energético. Hablábamos en osteoporosis que el objetivo no era corregir la deformidad, que el objetivo era lograr una estabilidad, pero en estos casos de deformidad postraumática el objetivo es mejorar la calidad de vida, mejorar el dolor y mejorar la deformidad del paciente, logrando un adecuado balance espinal. Cuando planeo la cirugía, debo determinar cuál es el grado de corrección necesaria según esos parámetros espinopélvicos y sagitales del paciente esperados, y esto me va a decir cuál es el tipo de osteotomía y el número de osteotomías necesarias para lograr esa columna balanceada. Adicionalmente, debo determinar si es una deformidad tipo 1 o tipo 2 para saber cuáles son los segmentos a instrumentar y determinar si el paciente requiere o no descompresión de estructuras neurológicas. Igualmente, si el paciente ya tuvo una cirugía previa, si tiene instrumentación o si tiene reemplazos corporales o soportes anteriores, va a ser información importante a la hora del planeamiento quirúrgico. El abordaje quirúrgico puede ser únicamente anterior, únicamente posterior, incluso abordajes laterales, únicos o combinados. Esto va a depender en gran medida de mis objetivos quirúrgicos. Si el objetivo es la descompresión, una reparación de una deformidad global local, o si por el contrario debo restaurar la columna o el soporte anterior. En general, las indicaciones por un abordaje anterior en este tipo de pacientes es la necesidad de un soporte anterior después de la estabilización posterior, es decir, un alto grado de conminución, una pérdida de la densidad ósea a ese nivel, la necesidad de liberación anterior para permitir la corrección, es decir, si yo voy a hacer una osteotomía, como vamos a ver posteriormente, grado 1, grado 2, requiero una adecuada movilidad anterior, o la descompresión anterior en casos de una compresión neural anterior, lo cual es más raro. En la mayoría de los casos, la corrección vamos a realizarla en el sitio de fractura, porque en general
lo que genera la deformidad es el disco intervertebral y la vértebra fracturada, colapsadas y deformadas. Sin embargo, en algunos pacientes donde se ha logrado una fusión sólida de implantes o de ese segmento, la corrección también puede realizarse en los sitios adyacentes a la fractura, ¿sí? Entre más caudal las osteotomías, mayor grado de corrección pueden ofrecer al paciente. Entonces, lo primero a determinar es si esa deformidad es rígida o flexible. Cuando estamos ante una deformidad flexible, algunos pacientes pueden beneficiarse incluso únicamente de fijación transpedicular y con eso corrigen su deformidad. O si requieren un soporte anterior, se puede hacer un abordaje combinado posterior y anterior. Y principalmente en deformidades flexibles que son exclusivamente de la columna dorsal, es necesario el uso de osteotomías. Sin embargo, si estamos ante una deformidad rígida, el uso de osteotomías en cuña para cierre posterior, más la instrumentación, es siempre la elección. ¿Cómo elegimos la osteotomía que el paciente necesita? Bueno, como sabemos, hay 6 tipos de osteotomía, ¿sí? Las osteotomías se dividen por grados. La osteotomía tipo 1 es una osteotomía de resección facetaria parcial, ¿sí? La osteotomía que conocemos como Smith-Petersen, y es donde resecamos la faceta inferior y la cápsula articular. Esta nos va a dar un grado de corrección de entre 3 y 5 grados. Las osteotomías grados las conocemos como la osteotomía de Ponte y son aquellas osteotomías donde se reseca la faceta de forma completa. En general también se quita el ligamento amarillo y elementos posteriores, y esto nos va a dar una corrección de hasta 10 grados. La osteotomía tipo 3 son aquellas osteotomías de sustracción pedicular, y estas son muy importantes en esta patología. Aquí vamos a quitar elementos posteriores, pedículo y una resección en cuña hacia el cuerpo vertebral. Esto nos da una corrección que puede ir hasta los 30 grados, entre 25 y 30 grados. Y las osteotomías grado 4 son aquellas que son una osteotomía de sustracción pedicular y se le asocia la placa terminal con el disco intervertebral suprayacente. Esta nos puede dar hasta 35 grados de corrección. Entonces, con mi planeamiento quirúrgico y la necesidad de grados necesaria a corregir en mi paciente, yo defino cuál es la osteotomía que requiere ese paciente. Adicionalmente, hay algunas osteotomías más agresivas que nos pueden dar entre 40 y 45 grados de corrección, que son las técnicas de resección de la columna vertebral, como la resección de un nivel vertebral completo o más niveles, osteotomías grado 5 y 6, que en general van a requerir abordajes combinados para dar un soporte anterior. Sin embargo, como bien sabemos, no hay estudios prospectivos que comparen las osteotomías grado 1 a 4 con las osteotomías de resección del vertebral. Lo que sabemos por estudios retrospectivos es que las osteotomías de sustracción pedicular, por ejemplo, tienen menor pérdida sanguínea y menor tiempo quirúrgico que las técnicas de resección del cuerpo vertebral, y que estas últimas tienen gran inestabilidad intraoperatoria espinal, con mayor riesgo de traslación y lesión medular, y por ende mayor riesgo de déficit neurológico en el posoperatorio. Entonces, repasemos: osteotomía de Smith-Petersen o facetectomía parcial, osteotomía de Ponte o facetectomía completa, la osteotomía de sustracción pedicular, las osteotomías grado 4, que es una sustracción pedicular con escisión del disco y de la placa terminal, y técnicas de resección vertebral, que son grados 5 y 6. En general, para la deformidad espinal postraumática, el caballo de batalla es la osteotomía de sustracción pedicular. Como ya dijimos, la deformidad en general surge de la vértebra del disco destruido, y esta osteotomía en general genera una corrección adecuada a estos niveles. Es muy importante, antes de cerrar el defecto por compresión, asegurarse de eliminar de forma completa el muro posterior para no generar un efecto tipo pinza y lesión de las estructuras neurovasculares en el canal. Adicionalmente, se pueden hacer algunas correcciones asimétricas de esta osteotomía para mejorar la deformidad coronal que pueda presentar el paciente. Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho, si vemos un algoritmo terapéutico, lo primero es definir cuál es el tipo de deformidad del paciente. Si es una deformidad tipo 1 o tipo 2. Si es una deformidad tipo 1, voy a utilizar una construcción corta. Si es una deformidad tipo 2, si el balance sagital está alterado, necesito una instrumentación larga. Voy a determinar cuál es el grado de rigidez. Si el paciente tiene una fusión ósea establecida en la deformidad, pues voy a requerir siempre osteotomías de cierre de cuña, y nuestro caballo de batalla va a ser la osteotomía de sustracción pedicular. Y si es una deformidad flexible, entonces puede ser suficiente la instrumentación o requerir algún tipo de osteotomía de menor grado.
en algunos tipos de pacientes y en la localización dorsal principalmente. Y adicionalmente voy a localizar la deformidad. Si me encuentro ante una deformidad dorsal, aquí se requieren osteotomías, principalmente de extracción pedicular. Si estoy en la región toracolumbar y lumbar, puedo usar mayor número de osteotomías, principalmente la sustracción pedicular, como dijimos, es el caballo de batalla en la deformidad postraumática. Algunos expertos han dado algunas recomendaciones en el manejo de esta patología. Algunas de ellas son el uso de tornillos monaxiales en los niveles adyacentes a la osteotomía para facilitar una corrección adecuada. El diámetro mínimo de los tornillos siempre debe ser calculado por TAC. Sin embargo, en general en la columna lumbar no debe usarse tornillos menores a 6 milímetros y torácica menores a 5 para lograr una corrección adecuada y una buena estabilidad del material. Si tenemos un paciente con una deformidad postraumática osteoporótico, era lo que hablábamos en nuestra charla pasada, el uso de técnicas de aumentación con tornillos fenestrados mejora mucho el perfil biomecánico de la instrumentación. El uso de instrumentales más rígidos de titanio, cromo, cobalto también pueden ayudar a lograr una corrección más duradera en estos pacientes. Y en caso de enfrentarnos a correcciones superiores a los 30 grados, el uso de neuromonitoreo está indicado para la vigilancia intraoperatoria de estos pacientes. En general, estas son cirugías que tienen un riesgo de complicaciones un poco mayor al resto de cirugías espinales, porque estos pacientes pues, pueden tener hasta un riesgo de complicaciones intraoperatorias del 7% y perioperatorias de hasta el 90%. En general, a mayor grado de corrección, mayor grado de complicaciones. Correcciones mayores a 40 grados pueden asociarse con lesiones neurovasculares y lesiones intraabdominales. Las complicaciones neurológicas reportadas van dentro del 0 al 20% e infecciosas hasta el 7%. Y hay que tener claro que podemos tener complicaciones tardías, como pseudoartrosis, falla del material, pérdida de la corrección, que van hasta un 34%. Sin embargo, la tasa de revisión reportada en los estudios y series de casos más grandes es de hasta el 18%. A pesar de las complicaciones, tenemos que, si bien los resultados son descritos en pocos estudios, en la mayoría de estudios con correcciones hasta de 58 grados, tenemos que el 90% de los pacientes van a experimentar una reducción significativa de su dolor y van a mejorar su calidad de vida. Y al seguimiento, las tasas de fusión están por encima del 90%. Por ende, en general, cuando se realiza un abordaje quirúrgico adecuado y un planeamiento adecuado, son cirugías que tienden a tener buenos resultados. Y esto era lo que teníamos para hoy de deformidad postraumática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauro. Me surgió una pregunta después de oírte y quisiera que el doctor Gustavo o aquellos que les gusta este tema me ayudaran. La pregunta es la siguiente. Yo tengo una paciente joven de unos 35, 40 años que sufrió un accidente y tiene una fractura que consolidó deforme. Presentó, digamos, una fractura tipo A3, aunque como Mauro lo explicó, probablemente no era A3, sino que tenía una lesión de los ligamentos posteriores, pero esa fractura consolidó y nos consulta por deformidad. Cuando le hacemos la placa, encontramos que tiene un adecuado balance sagital y es una imagen similar a la que nos mostró Mauro, pero la inquietud mía es, si la paciente tiene deformidad, tiene dolor, ¿vale la pena operarla? Y la segunda pregunta es, si no la operamos, ¿cómo va a ser el futuro de esta paciente cuando tenga osteoporosis y tenga 70, 80 años? Adelante, Gustavo. Buenos días, Nacho. Yo pienso que el tema es muy interesante por varios aspectos y Mauro, digamos que comentó algunos y es como por el correcto diagnóstico de las fracturas que en algún momento se pueden asociar a deformidad postraumática. Hay algunos factores de riesgo, digamos en la morfología de la fractura o en la
en la ubicación o en otras, o digamos, fracturas múltiples que con frecuencia aumentan el riesgo de deformidad, por lo que ya dijo Mauro, porque digamos que con alguna frecuencia tienen lesiones ligamentarias que pueden ser, digamos, imperceptibles en las tomografías que se usan para hacer el diagnóstico. Entonces, eh, la resonancia magnética es una herramienta que en este momento realmente tiene mucha utilidad para tratar de depurar cuáles pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico. En algunas ocasiones, eh, donde morfológicamente las fracturas pueden parecer, digamos, no muy graves. Entonces, en las fracturas tipo A3 es muy importante tener en cuenta la evaluación con resonancia magnética porque permite evaluar, las dos cosas, permite evaluar tanto el estado de los ligamentos, no tanto el ligamento longitudinal posterior, es porque, hombre, pues, digamos que el ligamento longitudinal posterior con frecuencia sufren las fracturas por estallido, sino también la banda de tensión posterior, o sea, lo que tiene que ver con el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Y además de eso, la lesión del disco intervertebral, que también se sabe que en este momento puede tener una influencia muy importante en la evolución de las fracturas tipo estallido, tipo A3. Bueno, otro tema importante es la presentación de fracturas adyacentes, especialmente en la unión toracolumbar. Algunos trabajos han descrito cómo pacientes que tienen más de dos fracturas, digamos, contiguas en la unión toracolumbar, tienen un riesgo altísimo de tener lesiones ligamentarias y por lo tanto consolidar en una en deformidad y obviamente pues causar pues como todas las alteraciones de la calidad de vida que ya dijo Mauro. Entonces es un tema pues que cada vez pienso yo que hay que depurarlo más. ¿Alguna vez vos dijiste, Nacho, que, o vos hiciste la pregunta, bueno, entonces en la columna, ¿qué se puede manejar conservadoramente? Pues hombre, yo pienso que pues, siempre los tratamientos conservadores obviamente van a ser mejores para el paciente, pero cada vez hay que incluir más elementos de evaluación para determinar cuál es el riesgo de que un paciente consolide adecuadamente. Digamos que pues, en general un paciente joven puede consolidar de cualquier tipo de fractura, pero lo importante es que consolide en una, digamos, en una configuración anatómica. Entonces, la otra pregunta es por qué los pacientes se deben operar. Un paciente de 35 años, digamos que si consolida con una angulación regional, por ejemplo, en la unión toracolumbar de 30 a 35 grados, tiene todos los elementos para compensar la deformidad regional. Obviamente, pues tiene la capacidad de disminuir la cifosis torácica, de aumentar la lordosis lumbar e inclusive de hacer algo de retroversión pélvica para compensar y puede que no le genere mucho dolor, especialmente si es un paciente muy activo desde el punto de vista físico. Pero se sabe que esos pacientes a largo plazo, en la medida que se van agotando esos mecanismos de compensación, porque un paciente a medida que va pasando el tiempo va perdiendo la capacidad de hacer la extensión de las caderas, todos los pacientes van agotando los mecanismos de compensación, especialmente la compensación en cuanto al tilt pélvico, y con el tiempo los pacientes muy probablemente van a tener dolor. Entonces, en general la recomendación, obviamente todo asociado a las alteraciones en la calidad de vida, como se describió muy bien, en general la recomendación es a corregirlos, especialmente en los pacientes jóvenes. Es que cuando uno habla de deformidad postraumática, yo creo que en general se refiere a pacientes jóvenes, porque pacientes viejos, osteoporóticos, yo creo que es un tema diferente que inclusive ya se ha descrito que el objetivo no es corregir la deformidad, sino, digamos, estabilizar la fractura y evitar que el paciente tenga más deformidad de la que ya tiene asociado, pues, como a sus cambios degenerativos relacionados con la edad. Y otro tema que es muy importante en agudo son las imágenes, son los rayos X simple. Muchas veces tomamos decisiones con tomografías simples que ya sabemos pues, que no son correctas porque es una imagen sin carga axial y por lo tanto no brinda una información adecuada.
Entonces, cuando uno va a tomar una decisión en cuanto a un manejo, especialmente cuando se inclina hacia el manejo conservado, es muy importante hacer una imagen con carga axial, o sea, una radiografía simple, ojalá panorámica, para mirar realmente cómo se comporta regionalmente la deformidad y tratar de establecer si el paciente tiene algo más que una fractura, por ejemplo, tipo A, en la que consideremos de pronto algún manejo conservado. Eso es pues como lo que yo quería aclarar. Gracias, Tavo. O sea que tu respuesta es definitivamente sí operarla. Julián Felipe, adelante. Julián Zuluaga, ¿Me no te escuchan? oímos. Hola, Hola, ahí me ya sí. escuchan. Hola, Sí, ya sí, ya buenos sí. días para todos, buenos días para todos. No sé, yo siento a veces que en el servicio hay como una tendencia excesiva al manejo médico. Sí, no sé si es, no sé por qué, porque hay indicaciones claras de cirugía. Hay pacientes que no desean cirugía y hay pacientes que no pueden operarse. Yo tengo en seguimiento dos pacientes, una señora de 70 años con una enfermedad coronaria severa, una fractura que la clasificamos tipo A3, pero tenía, y no se le puede hacer resonancia porque tenía marcapasos. Dijimos, no, pues operémosla. Tiene algunos estigmas, tiene osteoporosis, tiene factores de riesgo. La íbamos a operar y el anestesiólogo cardiovascular proscribió la cirugía. Ya la llevo siguiendo un año y medio y cada mes es doctor, estoy desesperada del dolor. Nada me sirve, tengo mucho dolor. Tengo otra paciente que tenía estigmas de trauma B, pero por equivocación le dimos manejo médico, tenía deformidad cifótica y cada mes consulta, doctor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. Le propuse cirugía y se me escondió, huyó. Es que esos son los manejos que tenemos, o sea, a la mano tenemos manejo médico con medicamentos, bloqueos o cirugía. Hay que plantear las opciones, ya que el paciente tome la decisión según su calidad de vida y, y sus síntomas, ¿sí? No podemos ser nosotros decirles que nada es quirúrgico, porque esa es una tendencia muy fuerte que yo veo en los residentes, que nada es para operar, nada es para operar, no, eso no, eso no, eso es muy grave, no, eso no se puede hacer, no, es que eso no se hace acá. Sí, yo creo que hay que tener ya, pues empezar a ser muy académicos, como la charla que quedó muy buena, fue muy, muy bien realizada, y hay criterios más o menos claros de cuándo operar y cuándo no. Una paciente joven, sí, definitivamente hay que corregir la deformidad. Las deformidades a largo plazo afectan mucho la calidad de vida, no solamente en síntomas, sino que van a terminar en desbalances ahí tal, porque los mecanismos compensatorios se van a agotar, quiéralo o no, es que el músculo se agota y el que determina la biomecánica de la columna es el músculo, el estabilizador dinámico, que tiene una capacidad resolutiva, eh, tiene un tiempo en que se agota, eso no es eterno. Entonces, los pacientes jóvenes deben intervenirse para corregir, si tienen síntomas, pues hay que corregirlos, porque a largo plazo se van a volver sintomáticos y van a terminar en desbalances ahí tal. Gracias, Julián. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo creo que sí nos tenemos que volver un poco más quirúrgicos con este tipo de lesiones para evitar las deformidades. Nacho, Bueno, hola. un asunto muy importante del seguimiento de cualquier tipo de fractura es que, digamos que en el tratamiento conservador, el corsé da una falsa tranquilidad para el médico tratante. Yo nunca uso corsé, o sea, yo a ningún paciente le mando corsé. Yo creo que ya en la literatura está, digamos que el tema está suficientemente analizado y agotado para saber cómo definitivamente el corsé no tiene muy poca utilidad en las fracturas, especialmente
en la unión toracolumbar. Hay revisiones sistemáticas muy interesantes que demuestran que definitivamente no previenen la deformidad postraumática. Entonces, el corsé me parece a mí que es un falso seguro, o sea, da una falsa tranquilidad. Pero otra cosa que también es muy importante, que eventualmente, pues obviamente todos hemos tratado pacientes en los que uno no tiene mucha claridad acerca de operar o no, pues de pronto algún paciente generará alguna inquietud, es que el seguimiento imagenológico tiene que ser oportuno, tiene que ser muy oportuno. O sea, uno no puede mandar para la casa un paciente, especialmente un paciente, digamos, no tan joven, un paciente que ya puede tener una calidad ósea menor. Es muy importante evaluarlos radiológicamente y muy oportunamente. Yo lo reviso máximo a los 20 días. A los 20 días, en un paciente que ya está haciendo, que ya tiene una actividad física, digamos, cercano a lo normal, uno ya ve estigmas de deformidad, ya sea porque tenga algún tipo de insuficiencia ligamentaria que no se detectó inicialmente o porque definitivamente la capacidad de carga axial del cuerpo vertebral no sea suficiente y uno, digamos que muy oportunamente en algunos casos puede predecir una mala evolución. Y está muy claro que es mejor en cuanto a deformidad postraumática operar los pacientes antes de que se deformen, o sea, o con deformidades leves, que después tener que hacer osteotomías, digamos, muy agresivas, que obviamente ya sabemos también que tienen un grado un porcentaje significativo de morbilidad para corregir deformidades postraumáticas que pasen inadvertidas. Entonces, digamos que dos énfasis muy importantes. Clasificar bien las fracturas, definir cuáles son los factores de riesgo para que los pacientes se deformen con cualquier tipo de lesión traumática y además de eso, ser muy, digamos, muy juiciosos con el seguimiento, especialmente en los pacientes que tienen factores de riesgo para hacer deformidad postraumática. Gustavo, qué bueno que tocaste ese tema porque pues yo personalmente no tengo claro cada cuánto tomar radiografía, entonces a veces llega el paciente y uno le dice, no, hagamos una plaquita de control en 3 meses, otras veces le dice que en 6 meses. Yo realmente no he encontrado nada en la literatura que diga, bueno, los controles deben ser cada cuánto y hasta cuánto tiempo después del trauma. ¿Tenés claridad en eso? Pues Nacho, lo que te dije, en los pacientes pues, con fracturas, digamos, muy inocentes, que uno es una fractura tipo A1, pues yo creo que lo más importante es que el paciente no tenga dolor, ¿cierto? El dolor es el marcador eh, más importante de cualquier tipo de mala evolución de una fractura en la columna. Pero en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes consumidores de esteroides, pacientes mayores de 60 años, pacientes osteoporóticos, yo pienso, digamos que yo no he leído un protocolo de seguimiento imagenológico, pero me parece que un control radiológico entre 3 y 4 semanas le da a uno como muy buena información para saber cuál va a ser la evolución de esa fractura. ¿Vos qué piensas, Julián? No, eso no está escrito en ningún lado, pero en el primer mes ya se alcanza a ver qué deformidad va a tener el paciente. A los 3 meses ya se alcanza una consolidación parcial y hay un callo óseo blando, y a los 6 meses ya hay un callo óseo mejor formado. La consolidación final de una fractura es un año. Entonces, un año es un tiempo suficiente para seguir una fractura. En los primeros 3 meses es donde se va a ver la mayor deformidad. Al primer mes, porque apenas está empezando a reorganizar el hueso. Y a los 3 meses ya hay un callo blando muy adecuado, ¿sí? Lo que llaman, pues es como una especie de fibrosis en el hueso, que ya va a empezar a formar con los osteoblastos hueso, ¿sí? Yo normalmente, ¿cómo lo hago? Al mes, 3 meses, 6 meses. Y ya al año. Y después del año, un seguimiento por ahí cada año, cada 2 años, para que no haga deformidad a largo plazo. Porque igual un paciente que quede deforme, que no tenga síntomas, lo sigo porque a largo plazo se va a deformar. Se puede deformar o puede acabar sus mecanismos compensatorios y empezar con síntomas. Muy claro. Jaime Augusto Rentería levantó la mano. Buenos días, profes. Buenos Ya que días, Jaime. tocaron el tema de la radiografía, en ocasiones he visto en algunos reportes de seguimientos precisamente de diferentes patologías
relacionadas con deformidad y algunos, y que se le están haciendo obviamente seguimiento de un proceso de artrodesis y en algunas ocasiones recomiendan también, en vez de simple y llanamente hacer una radiografía estática, solicitar mejor un estudio radiográfico dinámico, como buscando algún otro parámetro que apunta a que no hay una buena evolución en ese proceso. ¿Qué opinan al respecto? Que no solamente sea el seguimiento con radiografía estática para mirar deformidad, propiamente por la fractura o progresión de la misma, sino también pedir un estudio dinámico que nos permita mirar otros parámetros. Iber, yo siempre la pido dinámica. No sé si estoy haciendo lo correcto. La dinámica no solamente sirve para ver si hay inestabilidad en el segmento, sino también para ver grados de corrección. Yo ahí siempre las pido más o menos a los 6 meses. Yo no la pido de entrada, la pido a los 6 meses, donde ya debería haber una consolidación de la fractura y no debería estar inestable. A los 6 meses, si sigue con dolor, pido una radiografía dinámica para ver si hay inestabilidad en el segmento y ahí tomar conducta. Doctor Cavide, buenos días y adelante. Buenos días, Ignacio. No, pues yo lo que veo por lo que dijo Julián es, primero Julián y también Gustavo, de que hay dos opiniones o dos tendencias que no son útiles y que tienen que cambiar. Yo vi durante mucho tiempo la utilidad o de los corsets y de los inmovilizadores cervicales, los cuellos rígidos o con apoyo en cráneo. Vi buenos resultados y por eso tal vez parte de mis enseñanzas llevaron a que la conducta quirúrgica no fuera tan aceptada, pero a mí me parece que también en muchas oportunidades se operaba. Yo decía, también hay mucha orientación quirúrgica, porque hay cirugías que muchas veces son innecesarias, no tienen que producir daño y muchas de esas están basadas en una predicción de deterioro que es posible que no se cumplan. Entonces yo digo, hay que ser muy cuidadoso y como dijo Juliana, también hay que plantearle al paciente las opciones de si se deja intervenir o no. Aunque ya estoy retirado, hace aproximadamente un mes me mostraron un estudio radiológico de columna, le pusieron una inmovilización, quedó muy bien y el otro cirujano que la vio después de los 3 meses le dijo, señora, necesita una cirugía de columna cervical y muy probablemente otra después. No tenía absolutamente ningún déficit, tenía 70 años y, y ella sigue bien. El médico le dijo con mucha certeza, es posible que usted quede cuadriplégica con esta cirugía. La señora le dijo, doctor, si yo quedo cuadriplégica, usted me haría la eutanasia. Y él le dijo, no, yo no se la hago. Y la señora muy sabiamente le dijo, no, doctor, entonces yo no me dejo operar. Entonces, esa es la utilidad de pedirle la opinión a los pacientes y, y darles esa opción al tratamiento no quirúrgico que Julián dice que debe desterrarse o acabarse. Los pacientes son los únicos que le van a decir al doctor, no, yo no me dejo operar, porque probablemente el cirujano siempre va a encontrar una justificación de la cirugía. No, profe, lo que pasa es que yo no, qué pena que se me desconecté, entonces me perdí parte de la opinión.
pero no es de cerrar el manejo médico, no, el manejo médico tiene sus indicaciones pues muy claras y hay pacientes que les va muy bien con manejo médico, sino que pacientes que tengan criterios de inestabilidad, pacientes que tengan criterios y factores de riesgo para que terminen una deformidad, ser un poquitico más intervencionistas, ¿sí? Pero el manejo médico tiene sus indicaciones y funciona de maravilla. Pero yo sí soy muy de la opinión yo siempre le pido concepto al paciente. Si se va a dejar operar o no, le explico los beneficios, los pros, los contras y que él sea el que tome la decisión según sus síntomas y según los criterios que yo le estoy dando. Casi siempre los pacientes preguntan, ¿y usted qué haría? Yo lo opero, pero es que el que tiene los síntomas es usted y el que va a poner el pellejo es usted. Entonces, tome usted la decisión. Yo le digo que es para operar, pero usted me dice sí o no. Y dejo muy la decisión al paciente. Muy bien, Julián, eso yo creo que es la mejor opción. Esa es la mejor opción. Claro que algunos neurocirujanos dijeron antes, ¿cómo así que pedirle la opinión al paciente? Imagínese que usted va en un avión y el piloto le pregunte, ¿usted qué quiere? ¿Que me vaya a 30.000 pies o a 50.000 o que me vaya más bajito? El otro le va a decir, no, usted es el que sabe. Usted es el que sabe cómo me tengo que ir. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias, la conferencia estuvo muy buena y alguien de la vieja escuela, yo creo que yo soy el que intervengo ya con mayor antigüedad y con conductas menos agresivas, Menos modernas. menos modernas, sí.